Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pregunta del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, los datos se comprueban, no se discuten. El comparador de precios de la CNMC, lo conocerá, y si no, pregunte usted en casa, dice que entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2019, un consumidor medio del PVPC, 10 millones de consumidores se encuentran ahí, pagó 44 euros. Ese mismo consumidor pagó este año 105, un más 140%, señora Rivera. Hoy el mercado a las 8 marcará 499,5 euros megavatio hora. Nuevo récord. ¿Cuál será la excusa? Erró el diagnóstico, rehuyó su responsabilidad y el resultado es que pagaremos a final de año la factura eléctrica más cara de la historia. Ha fracasado. No mienta más. La culpa siempre es de otro y la responsabilidad nunca es suya. Pero si es que de la Comisión Europea le han mandado a usted una carta reprochándoles que están en dirección contraria a la rebaja del precio que marca Europa, afiándoles medidas tan estúpidas como, por ejemplo, plantear que pueda ocurrir que plantas eólicas y fotovoltaicas tengan que parar para no pagar por producir. ¿Cuál es su balance como ministra, señora Rivera? Y aproveche la respuesta para condenar el maltrato a las niñas en Baleares y Valencia como mujer y como madre. Gracias. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Mariscal, porque me permite usted recordarle algunas de las otras cosas que se empeñan en esconder y contar medias verdades o falsedades. La primera es que, para bien o para mal, en general diría para muy bien, vivimos en Europa. Le invito a que haga un repaso a cuál es la situación de precios de la electricidad en Europa, porque se llevará una inmensa sorpresa. A nosotros no nos afecta el gas ruso como les afecta a otros, o no nos afecta tener un tercio del parque nuclear parado, como ocurre en Francia, directamente, pero indirectamente, obviamente, nos afecta. La segunda es que, a diferencia de lo que ocurre cuando gobiernan ustedes, cuando nos vienen mal dadas las cosas, no aplicamos el sálvese quien pueda, ya sea en la atención primaria o en la energía, acusando a los pequeños inversores de especuladores o creando impuestos que no tienen sentido, sino que nos fajamos para acompañar a las familias, para poder dar respuesta a ese compromiso de que el subconjunto hogares pagará lo mismo. No podemos intervenir en cada una de las tarifas ni cuál es el consumo de cada una de las familias, pero sí apostar por una reducción fiscal sin precedentes y por una reducción de los cargos sin precedentes. Y la tercera, la más importante, en ninguna de las medidas de apoyo social, ni en este ni en ningún otro campo, hemos contado nunca con su apoyo. Nunca, lo repito, nunca. Señor Mariscal. Gracias. Ahora hablan de esfuerzo fiscal. Dice que van a recaudar más impuestos. En el año 2018, el 31 de octubre, entre el impuesto de hidrocarburos, el impuesto del valor de la energía, el impuesto especial y el CO2, recaudaron 11.600 millones de euros. Este 31 de octubre, 12.500. 900 millones de euros más de recaudación. Con la peor situación económica de nuestro país en la historia, han recaudado más que nunca. ¿Dónde está el esfuerzo fiscal, señora Calviño, señora Montero, señora Rivera? ¿Dónde está el esfuerzo fiscal? Hemos presentado propuestas que sí inciden directamente en la factura de los españoles. La rebaja del IVA de la electricidad y el gas al 4%. Todos los ingresos del CO2 a bajar la factura eléctrica. Sacar de la factura eléctrica los costes no eléctricos. ¿Por qué no lo hacen? Nuestra propuesta permitiría que fuera el Gobierno quien asumiese esos costes y que el esfuerzo se le quitara a las familias y la competitividad de las empresas. Esa era la idea y lo que ustedes rechazan. ¿Qué nivel tiene que alcanzar el precio de la energía en nuestro país? Señora Rivera, escuche esto. ¿Qué nivel tiene que alcanzar para que, siguiendo los parámetros que utilizaron con el PP cuando gobernábamos, usted asuma su responsabilidad y dimita? ¿Qué precio tiene que tener la luz? ¿Cuántas familias tienen que tener dificultades para pagarla? ¿Cuántas empresas tienen que cerrar para que asuma su responsabilidad y dimita? Gracias.
Señora Vicepresidenta Tercera del Gobierno. Muchas gracias. Si el precio de la energía fuera la vara de medir con respecto a la viabilidad de los gobiernos, tendrían que dimitir los 27 gobiernos de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento en su conjunto, por no decir algunos más del resto del mundo. Pero hablando de ejecutoria, déjeme recordarle, dado que a usted le gusta jugar a las adivinanzas del 1, 2, 3, algunas preguntas. Proyectemos, con respecto a lo que ustedes hicieron en 2012-18, qué hubiera ocurrido si hubieran estado ustedes en el Gobierno en una situación como esta. Por ejemplo, ¿se hubiera reducido la dependencia de los combustibles fósiles tan volátiles y detrás de esta escalada de precios? ¿O hubieran mantenido su apuesta por el coche de gas, por prohibir el cierre de centrales obsoletas y fuera de la legalidad comunitaria? Seguro que hubiera sido esto segundo. En segundo lugar, ¿hubieran apostado ustedes por el autoconsumo para acompañar a las familias, las comunidades energéticas locales, multiplicando por 2,5 lo que hemos visto en estos años, o hubieran mantenido su impuesto al sol? ¿Hubieran mantenido el bono social europeo ampliando a las familias beneficiarias o hubieran creado el bono social térmico, o se hubieran mantenido solamente lo que tenían en ese momento con enormes limitaciones? ¿Hubieran aprobado una ley de cambio climático y transición energética? Muchas gracias, señora Vicepresidenta.